Así es. A ver, vamos a ver aquí. Vamos a empezar nuestra clase el día de hoy. Y vamos a empezar recordando, pues muchachos, ¿no? Es importante, en este momento es importante tener en claro algunas cosas, recordar algunas cosas. Por ejemplo, ¿no? Vamos a colocar aquí, vamos a hacer vamos a hacer nuestro esquemita, ¿ya? A ver, ¿cómo hacemos? Ya. Aquí vamos a colocar nosotros el pensamiento mágico religioso. Ok, vamos a colocar el pensamiento mágico religioso. Lo vamos a volver un poquito por acá. Y por aquí vamos a colocar lo que es el pensamiento mítico religioso. ¿Correcto? Profesor, ¿qué pasa con eso? Lo hemos visto hace tiempo. Sí, pero necesito que lo recuerde. La pregunta es, ¿qué? O sea, en algún momento se preguntó, ¿no? En algún momento se preguntó. Nosotros estamos en el curso de filosofía, ¿no? Entonces, una primera pregunta es, ¿el hombre ha hecho filosofía desde siempre? Desde que el hombre es hombre, desde que el hombre piensa, razona, ¿hace filosofía, verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? La respuesta en realidad es más falsa que verdadera. ¿Por qué? Porque te explico lo siguiente, escúchame bien, debes entender esto. Hay distintas definiciones de filosofía. Una de las definiciones de filosofía trata acerca de que la filosofía puede ser entendida como un estilo de vida, ¿ok? Como un estilo de vida, un estilo o sea, tu filosofía de vida, ¿no? Es decir, cómo llevas tu vida. Si es que nosotros enfocamos la filosofía por ese lado, repito, si es que nosotros enfocamos la filosofía por ese lado como estilo de vida, entonces la respuesta sería sí, desde siempre ha habido filosofía. Porque la forma de vida del hombre primitivo, ¿ok? Del hombre primitivo estaba caracterizado por ciertos aspectos, pero era su filosofía de vida. Sin embargo, académicamente hablando, ¿ok? Académicamente hablando, o sea, para los intereses que tú tienes, que es preguntas de examen de admisión para ingresar a San Marcos, la filosofía se entiende como un pensamiento racional, un pensamiento lógico que lo que busca es encontrar respuestas a todo aquello que circunda al ser humano, ¿no? ¿Correcto? No necesariamente, Paula. Sofía significa sabiduría. Etimológicamente hablando, Sofía significa sabiduría. ¿Ok? O sea, filosofía, filo, amor. La palabra filo, amor, Sofía, sabiduría, amor por la sabiduría. Entonces puede entenderse como la búsqueda constante del conocimiento o la búsqueda constante de la sabiduría, pero hacia un conocimiento o a una sabiduría lógica, racional, coherente. Entonces, desde siempre ha habido filosofía, depende cómo lo enfoques. Si entendemos filosofía como estilo de vida, entonces desde siempre ha habido filosofía. Pero si entendemos filosofía como la búsqueda de explicaciones coherentes, lógicas y racionales, no siempre ha habido filosofía. ¿Por qué? Porque antes de la filosofía va a aparecer acá. La filosofía va a aparecer acá. Pensamiento filosófico. Pensamiento filosófico. Aquí va a aparecer la filosofía. Pero este momento, aquí, debes recordar, ok, este momento que está acá, este momento que está acá, es el siglo 6, siglo 7 antes de Cristo. Siglo 6, 7 antes de Cristo. Ok, el siglo 6, siglo 7 antes de Cristo. Recién aparece lo que se conoce como el pensamiento filosófico. La pregunta es, ¿y qué ocurre antes, profesor? ¿Qué ocurre aquí en el pensamiento mágico, mítico, religioso? ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede?
Entonces, ahorita lo que estoy haciendo es recordar, ¿ah? Porque en teoría ustedes ya saben esto, en teoría saben esto. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que, ¿cierto? El pensamiento en general, el pensamiento evoluciona. El pensamiento evoluciona. Porque ¿qué de común tienen estos tres? Que los tres son pensamientos. ¿Y qué significa pensar? Entender la realidad. El pensar implica entender la realidad. Entender, escúchame bien, ¿ah? Entender la realidad. Entonces, ¿qué sucede? Sucede pues que este ser humano, discúlpame, tú sabes que el profe no es dibujante, vamos a hacerlo de otro color. Tú sabes que el profe no es dibujante, así que mil disculpas. Pero ocurre que esta persona, pues, ocurre que este sujeto, este individuo, que es el ser humano, ok, este individuo que es el ser humano, correcto, este individuo, el ser humano, desarrolla, ¿qué desarrolla? Desarrolla el pensamiento mágico y el pensamiento mítico religioso. La pregunta es ¿por qué? Porque debes recordar una palabra interesante que está relacionada con el surgimiento y el nacimiento de las formas de pensar del ser humano. ¿Cuál profesor? Es que probablemente la hayas olvidado. ¿Cuál profesor? El asombro. ¿Ok? Este sujeto, este asombro o admiración, muy bien, Grecia, muy bien. Asombro o admiración, ¿no? Aristóteles, Platón lo llamaba admiración. En el fondo podríamos entender que podría ser lo mismo, pero la palabra asombro, ¿qué pasa cuando me asombro o me admiro de algo? ¿Qué ocurre? Ocurre de que no entiendo, no comprendo. Entonces, en algún momento yo les explicaba, o no recuerdo exactamente, o no recuerdo exactamente si yo se los he explicado, pero resulta que en algún momento cuando el hombre evoluciona, y cuando hablamos de la evolución del hombre, decimos de que este hombre que tenía apariencia simiesca empieza a estar erguido. Hubo una evolución. Evolucionó esto que está acá, que es el dedo prensor, otra evolución. Evolucionó las cuerdas vocales, otra evolución, otro cambio en el ser humano, ¿cierto? Pero también se desarrolló esto que tenemos acá, una corteza cerebral más desarrollada, ¿ok? Al desarrollarse esa corteza cerebral, al desarrollarse esa corteza cerebral, se desarrolla justamente aquello que nos permite pensar, aquello que nos permite pensar. Biológicamente hablando, eso está relacionado, tu profesor de psicología te lo habrá mencionado, ¿cierto? Te lo habrá mencionado. Biológicamente hablado, eso está relacionado con esta zona que está acá. Esta zona que está aquí, muchachos, se llama lóbulo prefrontal. Prefrontal. ¿Ok? Entonces, en este lóbulo, en esta zona, no en el occipital, no en el parietal, no en el temporal, no. Aquí, en este prefrontal, donde nosotros pensamos, razonamos, analizamos, en esta zona es donde nosotros nos damos cuenta de la realidad. Y cuando eso ocurrió, cuando evolutivamente hablando empieza a ocurrir eso, de que el hombre se da cuenta, pregunta, se da cuenta de cuando empieza a tener la capacidad de darse cuenta, se da cuenta de qué? De lo que tiene a su alrededor. ¿Y qué tiene a su alrededor? La naturaleza. Y la naturaleza funciona bajo ciertas leyes. Y el hombre comienza a asombrarse de todo lo que ocurre. ¿Qué ocurre? Todos los días sale el sol, todos los días se oculta el sol, a veces sale la luna, a veces la luna está llena, a veces está media luna, a veces está cuarto menguante, la marea sube, la marea baja, hay lluvias, hay tormentas. Eso lo asombra. Pregunta, ¿por qué lo asombra? Excelente, Marcia, bravo. Bravo, excelente Nelson, muy bien, excelente, muy bien, pero porque no lo conoce, no lo entiende, no lo comprende. Así es, Carmenor, era desconocido para él, Carmen Rosa, muy bien. Pregunta, pero si desconoce y tiene la capacidad, muy bien, Carol, no tiene la noción de cómo funciona. Pregunta, pero si él se da cuenta de esos fenómenos, empieza a tener conciencia de ellos y no sabe cómo funciona, pregunta, ¿qué va a querer? Tomando en cuenta que tiene la capacidad de pensar, quiere entenderlos, quiere explicarlo. Pregunta,
Pero el hecho, excelente Giselle, pregunta, pero el hecho de que el hombre tenga la capacidad de darse cuenta implica que necesariamente encuentre explicaciones racionales, ¿verdadero o falso? Totalmente falso. Totalmente falso. ¿Por qué? Porque la historia nos dice, el análisis de la historia de la humanidad nos dice que las explicaciones que el hombre empieza a dar frente a aquello que no entiende, no comprende, son explicaciones, como dice Carol, irracionales. ¿Basada en qué? En dioses. Y en primer lugar, esos dioses, esos seres superiores, ¿quiénes eran? Él se lo atribuye a la luna, al sol, las estrellas. Esos son las divinidades, son las primeras divinidades. Ahora, profesor, ¿y por qué el hombre atribuye eso las explicaciones? Se le atribuye, ¿por qué tiene que recurrir a estos a estos supuestos seres superiores? Y digo seres porque tienen varios dioses, son politeístas, ¿ok? No es que haya un solo Dios. Estoy en un momento de la historia, chicos, estoy haciendo un análisis histórico, científico, de cómo surge este tema de la filosofía. No lo estoy mezclando, no estoy tomando en cuenta la parte religiosa. ¿Por qué? Porque estoy en un momento en la historia en que no existe Jesucristo, no existe cristianismo, no existe catolicismo, no existe ninguna religión en el mundo. No existe. Ni el Olimpo, Anderson, ni el Olimpo. Nada, no existe nada de eso. Solamente el hombre primitivo, él y la naturaleza. Y él quiere explicar la naturaleza. Y ahí es cuando, profesor, ¿aparecieron los dioses de la nada? No. ¿Qué sucede? Que siguiendo esta línea de análisis, ¿ok? Esa línea de análisis me lleva a pensar a mí que el hombre inventa los dioses. Que los dioses en realidad no existieron, nunca han existido, sino que el hombre inventa estos seres superiores. Por la necesidad de querer entender lo que él no puede explicar por sí mismo. Porque esa es una cosa, eso es algo interesante. El hombre, al tener la capacidad de darse cuenta de las cosas, el hombre lo que va a hacer, ¿qué cosa es? El hombre lo que va a hacer es decir, oye, ¿por qué llueve? Yo no estoy haciendo llover. Oye, ¿por qué cae la nieve? Yo no hago que caiga la nieve. Él, o sea, él no es responsable, excelente, porque ellos no pueden realizar los fenómenos. Ajá, y de ahí viene la deducción, porque tiene la capacidad de pensar, pero es una deducción probablemente equivocada, no digo que sea equivocada, pero probablemente equivocada, ¿ok? La deducción de que si él no es responsable, debe haber alguien, un ente superior a él, que sí es responsable. Entonces aparecen estos dioses, o son creados estos dioses, pero por la misma necesidad del hombre de querer explicar. Pero para los ojos de la ciencia, esa es una explicación irracional. Esa es una explicación no lógica. En esa explicación predomina lo mágico y lo mítico. Si nos concentramos en lo mítico, el mundo antiguo está lleno de mitos. El mito de Thor en el mundo nórdico, el mito de Osiris en el mundo egipcio, los mitos que tenemos en Grecia, en psicología, por ejemplo, no sé si te han hablado del mito de Psique y Eros, ¿cierto? Entonces hay un montón, aquí en el Perú, la cultura antigua, la cultura precolombina, también tiene el mito en Ailán, por ejemplo, en el norte de Perú. Entonces hay mitos, en todas las culturas tienen mitos. O sea, al parecer esto no es propio de Grecia. Profe, usted me está hablando de Grecia. No, yo no te estoy hablando de Grecia, te estoy hablando de los primeros hombres. Y al parecer esta característica se da en Europa, en África, en América, en todos los pueblos antiguos. Lo que sí no se dio en todos los pueblos es este tránsito. ¿Cuál tránsito, profesor? Este tránsito. Este tránsito. ¿Qué es eso, profesor? Así es, excelente, Marcia. Estamos súper conectados. Esto se va a conocer como el paso del mitos al logos. El paso del mitos al logos.
Perdón, ahí está. Entonces, San Marcos suele hacer referencia a esto, ¿no? ¿Cómo nace la filosofía? Si lo sintetizamos, es el paso del mitos. ¿Qué significa? ¿Qué debes entender tú por mito? Explicación irracional y lógica de la realidad, pero explicación. Se intentó explicar, que no sea racional es otra cosa. A logos. Ahora, ¿qué debes entender por logos? Y aquí hay que tener cuidado, porque si bien es cierto, logos significa estudio, tratado, lógico, racional, conocimiento, no quiere decir que se pase al 100% a una explicación racional. No quiere decir que cuando nace la filosofía en el siglo VI, siglo VII antes de Cristo, no es que este pensamiento ya sea racional absolutamente, en un 100% sea racional. No, no ocurre esto. Lo que va a ocurrir es que esta nueva forma de pensamiento trata de ser más lógica, ser más racional, de alejarse, se aleja de lo mágico y de lo mítico. ¿Qué representa lo mágico y lo mítico? Lo mágico y lo mítico representa fantasía, representa irracionalidad, irrealidad. En cambio, lo filosófico pretende ser más lógico, más racional. Este nacimiento de esta nueva forma de pensar de la humanidad, a la cual se le ha denominado filosofía, ¿okay? Que pretende, insisto y repito, tener una explicación más lógica, más racional de todo lo que le acontece al hombre, ¿cierto? De todo lo que le ocurre al hombre, ¿se da dónde? En un lugar específico. Ese lugar específico se llama Mileto, el puerto de Mileto. ¿A dónde pertenece Mileto? A Jonia. ¿Y Jonia qué cosa es? Es una colonia griega. ¿La filosofía nace en Grecia? Sí, pero ¿en qué parte de Grecia? ¿En Atenas, en Esparta? No. La filosofía nace en Jonia. ¿Qué cosa es Jonia? Una isla, pero es una colonia. Entonces, una de las preguntas que tú tienes que tener siempre en tu cabeza y a su vez respuestas a esa pregunta es, ¿por qué la filosofía nace en Mileto? ¿Por qué la filosofía nace en Jonia? ¿Qué tuvo Jonia? ¿Qué tuvo Mileto para que ahí se dé lo que hoy en día se conoce como el pensamiento filosófico? Una suma de factores. Uno de esos, hay factores religiosos, hay factores culturales, hay factores geográficos. En el caso del factor geográfico es el hecho de que esta colonia esté lejana de las capitales griegas, de Atenas, de Esparta. Y eso va a traer como consecuencia mayor libertad de expresión, mayor libertad de pensamiento y no estar sujeto a lo que establece la religión imperante en los lugares, ¿no? Eso es vital. Mi estudiante tiene que, este esquema la tiene que tener clarita, clarita. ¿Ok? Mi estudiante debe entender eso, este proceso. O sea, antes de que tú sepas que nace en Jonia, que nace en Mileto, en el siglo VI, en el siglo VII, quién es el primer filósofo, quién es el padre de la filosofía, esos son datos, simplemente datos. Lo que usted necesita, ajá, Christopher, tienes toda la razón. Lo que usted necesita es entender el proceso, porque eso te va a permitir a ti enfrentar una pregunta de eco. ¿Ya recordaste hasta acá? Listo. Y después de ahí, profesor, ¿qué ocurrió? Y lo que va a ocurrir es que al nacer la filosofía, ya sabemos dónde, vamos a ponerle por este pensamiento filosófico. Ok, surge entonces, claro, Nelson, la filosofía nace en Jonia, que pertenece a Grecia, y más específicamente, Nelson, en Mileto, que pertenece a Jonia. Mileto es un puerto de la isla de Jonia. ¿Sí, Nelson? Entonces aquí aparece la filosofía griega, ¿cierto? La filosofía griega.
Obviamente, nunca mejor dicho, Ariana, nunca mejor dicho. Es el paso de lo irracional a lo racional. Excelente, Ariana. Eres lo máximo. Eres lo máximo. Has entendido perfectamente cómo es que nace la filosofía. Solamente te falta un detalle, Ariana. Ese paso de lo irracional a lo racional no quiere decir que ya sea totalmente racional. Está en búsqueda de que sea más racional. Porque un dato, Arianita, un dato. Estamos en el año 2022, 2022. Ha desaparecido totalmente lo irracional. Ya no existen explicaciones mágicos y míticas religiosas en el mundo actual en el que vivimos. Todo es racional. No. O sea, mira en el año en que estamos y todavía mantenemos un ejemplo de ello y sin faltarle el respeto a nadie, un ejemplo de ello, ¿qué cosa es? Las religiones. ¿Aún hay monos? ¿A qué te refieres con que aún hay monos? Ok, listo. Ah, en sentido figurado. Ok, listo, ya te entendí. Ah, perdón. Entonces, ¿qué ocurre, profesor? Ocurre que nace esta filosofía griega, surge esta filosofía griega, ¿cierto? Y tradicionalmente, correcto, tradicionalmente, esta filosofía se divide en tres periodos. El periodo cosmológico, aquí vas a encontrar tuya, y aquí estamos recordando porque esto ya se hizo. En el periodo cosmológico encontramos a los monistas, a los pluralistas, encontramos a Heráclito, a Parménides y a Pitágoras. Los monistas, ¿quiénes son los monistas? Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Los pluralistas, ¿quiénes son los pluralistas? Empédocles, Anaxágoras y Demócrito y Leucipo, ¿correcto? Y la principal preocupación de estos primeros filósofos sigue siendo la naturaleza. Porque ¿qué le preocupaba a este hombre que se asombró? La naturaleza, su entorno, cómo funciona. Y empiezan a dar explicaciones irracionales de cómo funciona la naturaleza. En el periodo cosmológico, ok, también les interesa la naturaleza. Por eso la Piscis significa naturaleza. Pero como bien dice Alexander, ellos empiezan a entender las cosas de otra manera y dice, es imposible que algo salga de la nada. Es decir, este mundo donde vivimos debe haber salido de algo, el cual debe tener un origen. Por eso la búsqueda del arjé. Los monistas, el arjé está en un solo elemento. Los pluralistas, el arjé está en varios elementos. No así Heráclito, no así Parménides y no así Pitágoras, que podríamos decir que tienen una explicación más abstracta, metafísica de la realidad. Heráclito, movimiento, cambio. Parménides, la esencia nunca cambia. Pitágoras, la matematización, la armonía, el orden, la simetría, basado en las matemáticas, basado en los números. Esa era la preocupación de los filósofos del periodo cosmológico. Luego, la filosofía, ¿dónde se da el periodo cosmológico? Tales de Mileto, Pitágoras de Samos, Parménides de Lea, Heráclito de Efeso, distintas ciudades, siguen siendo colonias, distintas ciudades. Pero en el periodo antropológico, ok, la filosofía se muda a Atenas. ¿Por qué, profesor? En ese momento nosotros explicamos el evento, el suceso, el acontecimiento que está ligado al hecho de que la filosofía se mude a Atenas. Excelente, Nelson. Excelente. El siglo de Pericles, las guerras médicas, el surgimiento de la democracia, la participación del hombre en la ciudadanía, el ciudadano que solamente era el que nace en Atenas, el que tiene padre ateniense, el que tiene mayoría de edad, 21 años y varón, nada más, participaba en la vida pública. Atenas se convierte en la ciudad luz de aquel entonces por haber sido vencedora de las guerras médicas, vencen a los persas por encima de los espartanos. Entonces todo el foco de atención cultural, económico es Atenas. Y ahí aparece, es una potencia, y ahí aparece, ahí ven una opción de negocio, unas personas que dicen, acá puedo desarrollarme, acá puedo dedicarme a mi profesión. ¿Cuál? La enseñanza, los sofistas, ¿cierto? Los sofistas que preparan al nuevo ciudadano, lo van a preparar en hablar bien, en desenvolverse.
Lo más importante ahora es derrotar a tu contrincante en el ágora. ¿Qué cosa es el ágora? El ágora es la plaza. Ahí hay que debatir para que me escojan a mí, ¿cierto? Pero no importaba si yo tenía razón o no tenía razón. No importaba. Importaba derrotar en debate a la otra persona. ¿Y cómo lo hacía? Con la oratoria, con la retórica, con la erística, ¿cierto? Con los artilugios. Es decir, si yo confundía a la otra persona, si yo confundía a la otra persona y la otra persona no sabía, entonces yo vencía, yo ganaba. O sea, no importaba si era verdad o no. No importaba si se encontraba la esencia, no importaba. ¿Quién va a estar en contra de eso? ¿Quién va a estar en contra de eso? La gran figura de Sócrates. Se va a encargar de ridiculizar a los sofistas, que se va a encargar de decir, oiga, ¿saben qué? Eso está mal. No, hay que buscar hay que buscar el conocimiento absoluto, hay que dedicarnos a eso, y para él ese conocimiento se encuentra dentro de uno. A ver, sí, nada más, es lo único, los sofistas no le importaban la verdad, a los sofistas no le importaban si lo que decías era cierto o no era cierto, a los sofistas lo único que le interesaba era que enseñarte ellos a ti a vencer a tu oponente con lo que digas, nada más. Mientras que Sócrates sí le daba importancia a la verdad. O sea, lo que dices no tiene sentido, decía Sócrates, y a través de su método, acuérdate el método socrático, la mayéutica, que se dividía en la ironía y en la refutación, ¿cierto? Hacía que las personas se dieran cuenta de su ignorancia y que a partir de ahí ellas mismas se encuentren la verdad. Sócrates no funcionaba como los sofistas, que ellos te enseñaban. Sócrates simplemente servía de guía. Hoy en día se habla de docentes guía. El docente sirve como una especie de, o sea, el docente actual no tiene que dar todo servidito. El docente actual tiene que decir, oye esto, oye aquello, hacerte pensar. Cuando tú te encuentres con un docente que te pregunta, oye, y esto, ese docente está haciendo uso del método socrático. Si tú te encuentras con un docente que dice, un ratito, espérate, esto es así, 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 ya, ahora sí copia. Ajá, ya, ese no tiene el método socrático. Ese es un método muy tradicional. Sócrates no pensaba eso. Sócrates decía, a ver, profe, ¿qué es esto? No sé. ¿Que no sabe, profe? No sé, pero a ver, pues vamos a averiguar. Pregunta, y preguntaba, oye, ¿qué es esto? Oye, esto, y esto, y esto. Ajá, dialogaba, basado, excelente, Malí, muy bien, basado en el diálogo. Eso hacía Sócrates. Eso hacía Sócrates. Ah, pero te das cuenta de algo. Te das cuenta que ya no les interesa que si el agua, que si el fuego, que si la tierra. ¿Por qué? Porque se pasó de la preocupación de la física, de la Piscis, del arge, se pasó a la preocupación acerca del hombre. El hombre que puede pensar, que puede razonar, la virtud del hombre, cómo debe vivir, ¿cierto? Y pasamos luego al periodo sistemático. Ok, al periodo sistemático. Ahí está, el periodo sistemático. Y es aquí donde, en primer lugar, se llama sistemático. Sistema es orden, ¿no? Un sistema es un orden. Se le va a dar el nombre de ontológico o sistemático. Primero se le llama sistemático porque ocurre que en este periodo, a ver, ¿qué escribió Sócrates? Nada. Tales, Anaximandro, estos filósofos de acá, de este periodo, escribieron, seguramente escribieron algo. Sócrates no escribió nada. Los sofistas también habrán escrito algo, pero estaba todo eso. Es más, los mismos escritos de los filósofos estaban súper desordenados. No se entendía a qué se refería. No se entendía a qué se refería, pero escribían así, hasta que aparece Platón y Aristóteles. Ellos van a ordenar el pensamiento griego y lo van a plasmar en sus libros. ¿Por qué? Porque Platón tiene libros y Aristóteles tiene libros. En esos libros van a ordenar el pensamiento de los filósofos del periodo cosmológico y de los filósofos, perdón, y de los sofistas y del filósofo Sócrates. Van a orden, por eso se llama sistemático. Pero también recibe el nombre ontológico porque ontológico viene de ser. Y un tema desarrollado mucho por Platón y Aristóteles es el tema de la esencia. El ser puede entenderse como esencia, la esencia de las cosas.
Entonces, tanto Platón como Aristóteles van a desarrollar la teoría del ser bastante, de la esencia. Y es ahí donde nos quedamos. Porque las 2 últimas semanas hablamos de Platón, hice filosofía platónica contigo, el mundo de las ideas, el alma, te expliqué del carro alado, que el alma llega a los 1000 años, te puse el video del maestro Chifu, el maestro Unray, que su alma se fue, el mito de la caverna, aparece Aristóteles y le dice, estás equivocado, lo único que existe es el mundo material, ese mundo material se divide en el mundo supralunar y el mundo supra y sublunar, ¿cierto? Te hablaba del éter, de la teoría de materia y forma, el hilemorfismo, el acto y potencia, la teoría de las 4 causas, ¿cierto? Todo eso. Y hasta ahí nos quedamos. Mira cómo ha evolucionado la filosofía, cómo ha evolucionado. Y nos vamos acercando ¿a quién? Al nacimiento de Cristo. Nos vamos acercando al nacimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque ya no estamos en el siglo VI, siglo VII, estamos en el siglo IV, en el siglo III, en el siglo II, antes de Cristo. Ajá, profesor, sí, antes de Cristo. Entonces, pregunta, ¿se entendió este pequeño resumen, muchachos, esta pequeña síntesis? ¿Sí? Yo creo que era totalmente necesario, ¿no? Yo creo que era totalmente necesario. ¿Ok? Entonces borramos aquí, dejamos aquí esto y le damos clic ahora. Mira, pues, en esta imagen, o sea, he tomado como referencia esta imagen porque es representativa para el periodo filosófico que vamos a estudiar el día de hoy. Para el periodo filosófico que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Sí, profe? Sí. Profe, ¿qué veo acá? A ver, yo te pregunto a ti, ¿qué ves? Hey, no me digas quién es, porque probablemente alguno de ustedes sabe, probablemente. No me digas quién es. Quiero que me digas qué ves. Aprende a observar. Aprende a observar. Dime qué ves. Amiga Emily, eso sí es cierto, ¿ya? Pero es una interpretación. Simplemente quiero que veas, así simple, sencillo. ¿Qué ves? Veo un árbol, veo esto, eso. Abstención también es una interpretación, Carmen Rosa. No quiero que me interpreten. En psicología, no sé si se lo han explicado, pero en psicología los psicólogos observamos. Yo soy psicólogo. Los psicólogos observan y la observación no es interpretación. Veo 2 personas diferentes. Eso está bien. Eso está bien. 2 personas diferentes. ¿Cierto? Veo un hombre descuidado. Ya está. 2 guerreros, ya está. Un soldado y un hombre ya mayor en el suelo. Sombra, luz, ya también un árbol. Ya, eso estaba acá. Ahora vayamos un poquito más allá, vayamos un poquito más allá, un poquito más allá. Tu compañera dijo rechazo, abstención. Yo estoy de acuerdo con ella. Estoy totalmente de acuerdo con ella. Alejamiento, no parece que quién está rechazando a quién. Ahora sí, vayamos a la parte interpretativa. ¿Quién está rechazando? El viejito parece que lo está rechazando al guerrero, ¿no? El viejito parece que lo está rechazando al guerrero, ¿no? ¿Listo? Y ahora sí, sigamos en la parte interpretativa. Vayamos a la parte interpretativa. ¿Y por qué lo estaría rechazando? Porque le tapa la luz, lo ciego, o sea, no me dejas ver. Veo guerra, disturbio, bueno, en la parte de atrás, ¿no? Sí. Porque le propuso algo y no quiso de repente, ¿no? Estamos en la parte interpretativa, ¿cierto? Esta pintura es muy representativa y esta pintura, porque le estaría haciendo un comentario que no comparte. Excelente, Luciana, muy bien, podría ser eso, podría ser eso. Entonces, esta pintura es muy representativa porque, ahora sí lo digo, lo vamos a ver dentro de un rato, pero esta pintura representa al gran Diógenes, al gran Diógenes. Ah, profe, ese Diógenes era un guerrero. No, mi puntero láser. Ahora sí. Este es Diógenes. Él es Diógenes. Él no es Diógenes. Él es otro personaje importante de la historia universal. Pero ahorita no lo voy a decir. Ahorita me interesa que sepa solamente él. Él es Diógenes. Él es un filósofo. Y esta pintura representa una escena entre Diógenes y este señor, que dentro de un rato lo voy a decir.
representativa. Y en esta escena se resume la nueva postura filosófica que se plantea. Nueva postura filosófica, sí, profesor. La nueva postura filosófica que se plantea. ¿Ok? Así, profe. ¿Y a qué postura filosófica se refiere? Obviamente ahí está tu profe, mi Cherry, ese soy yo. ¿Ok? Víctor Norby Delgado Farroñay. Ya me conoce ya. Sorry. ¿Ok? Alexander, por favor, no. No, no hagas eso, no hagas eso. Christopher, no, no, no. No, no muerde, ya tengo la cuarta, ya, voy por la cuarta, ya tengo la tercera. Mañana voy por la cuarta, voy por la cuarta. O ya la gente no habla de COVID, ¿no? Ya la gente, nada, qué COVID, ni qué COVID, ya no, ¿no? O sea, la gente no entiende que sigue habiendo contagios. La gente se sigue contagiando de COVID. Sí, pero ya no hay alta tasa de mortandad. Se ha manejado bastante. Ahí está la prueba de que la vacuna es efectiva. No, no somos inmunes, ¿ah? No somos inmunes. No. Obviamente, Christopher. Por eso aquí está mi mascarilla cada vez que salgo. Mm. Pero ahorita pues estoy en el calor de mi hogar, en mi oficina, trabajando para ti. O sea, no necesito arriesgarme, no necesito, este, ¿cómo se llama? Claro, pero doctor, ahí está mi mascarilla. Claro, pero doctor. Entonces, ya, regresamos a nuestro tema. Sí, porque, no seas la Silvana, qué malcriada. Qué malcriada, qué malcriada, Silvana. No, me retiro, chao. No, 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 no puedo soportarlo, chao. Chao, me voy, chao. La qué malcriada, qué malcriada. Listo, escúchame. Entonces vamos a hablar de lo que se conoce como periodo helenístico romano. ¿Ok? Periodo helenístico romano. Helenístico, heleno. ¿Quién es el heleno? El griego. ¿A quién se le llama heleno? El griego. Pregunta, ¿y por qué se le llaman los griegos helenos? ¿Por qué a los griegos se le llaman los helenos? ¿De dónde viene la palabra heleno? Cultura general, ¿ah? Cultura general. Helena, claro, por Helena. Helena, ¿cierto? Ah, por ella, por ella. Fue la guerra, ¿sí o no? ¿Qué pasó? ¿Quién se la raptó? ¿Quién se la raptó? ¿Quién se la raptó? Paris, pues, ¿sí o no? Paris. Héctor, ¿qué le dijo Héctor? No lo haga. No, hermano, no lo haga. Pero Paris, ¿qué dijo? No, ni bobo, ¿sí o no? Ni bobo, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, ¿qué hizo Paris? Se raptó a quién? A Helena. ¿Y Helena era la mujer de quién? ¿De Aquiles? No, no era la mujer. De Menelao. ¿Y Menelao era rey de quién? ¿De los atenienses o de los espartanos? De los espartanos. Profe, todo tiene sentido. Claro, pero doctor, el mundo helenístico es el mundo griego, se le llama así por la figura de Helena, pues, la famosa Helena, ¿no? Dicen que era una mujer bellísima, bellísima, y París no se pudo resistir, pero la llevó, pues, ¿no? Y tú sabes, no, Piero, tranquilo, Piero, y tú sabes muy bien, pues, que y no es que Menelao se sienta ofendido, ay, mi mujer, que se llevaron, nada. Él encontró la oportunidad, ya, así, chévere, justo necesitaba un pretexto, como todo en las guerras, un pretexto para invadir Troya. Que voy a rescatar a mi mujer. Tú crees que los espartanos, los griegos, querían rescatar a Helena para su honra? Fuera. No, desde hace tiempo querían conquistar Troya, porque era un lugar estratégico. Era Bait, Bait dice era Bait. Claro, claro, se fueron sin ella, pues obviamente. No se fueron sin ella, obviamente.
Pero bueno, ya entendiste por qué se llama, pero al costadito, ¿qué dice? Romano. Ajá, ¿qué ocurre? Ocurre que el imperio, bueno, no imperio, sino la cultura griega, no, Odiseo no era espartano, tampoco, tampoco, pero estaba al servicio de Esparta. Pero Odiseo no, Odiseo era de la isla de Ítaca. Odiseo, Ulises, o Odiseo, ¿cómo se llama? La Ilíada y la Odisea, o ese es el otro nombre de Ulises, Odiseo, es de la isla de Ítaca. Pero en ese momento me parece que Menelao recurre a todos los pueblos griegos, a los reinos griegos, para que lo apoyen y logra convencerlos para que lo apoyen. No, Karime, no, 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 no. Ahí ese señor no tiene nada que ver en esa historia. No, Karime. ¿Sí? Entonces, pero mira, al costado dice Roma, Roma. Profesor, ¿y Roma qué pinta acá? Ajá. Así como hay la Ilíada y la Odisea, que pertenece a Grecia, tenemos las Eneadas de Eneas, que explica el origen del pueblo romano. ¿Y qué ocurre? Ocurre que cuando se da cuando toman Troya, ¿no? Cuando los griegos toman Troya, hay algunos troyanos que escapan, ¿no? Hay una ruta de escape, escapan. Entre ellos, si es que no me equivoco, está París. Si es que no me equivoco, está París. Pero de esa línea de troyanos, correcto, va a surgir Roma. Va a surgir Roma. Entonces, ¿qué ocurre? Pero para que Roma llegue a ser el imperio que es, va a pasar cierto tiempo, en el cual el imperio romano, estos romanos empiezan a crecer, a crecer, a crecer, y en esa expansión van a asimilar, entre otros pueblos, a los griegos. Entonces, estamos en el periodo en el cual se va a dar un encuentro entre la filosofía, la cultura griega y la cultura romana. Ahora, también habrá una unificación, una colonización, podríamos decirlo, ¿no? Ahora, hay algunos memes interesantes que hablan acerca de esto, ¿no? Porque pregunta, si yo te hablo de Zeus, de Afrodita, de Poseidón, ¿qué cultura es? ¿Romana o griega? Griega. Pero Zeus, Afrodita, Poseidón y todos los dioses griegos son los mismos en Roma, pero con otro nombre. Si es que no me equivoco, Zeus es Júpiter. Son los mismos dioses, pero le ponen otro nombre. Es por eso que dicen que los romanos se copian de los griegos, pues. En parte, pues, ¿no? Poseidón Neptuno, por ejemplo. No hay copyright, no hay copyright. Italianos tenían que ser, ¿cierto? Listo. Pero no hay que quitarle el gran mérito que tuvieron los romanos. Los romanos tuvieron, pero tienen como base a los griegos, sí, pero ya como base. Listo, profe. ¿Hasta aquí estamos bien o no? ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás entendiendo? Mira, y estamos en la primera diapositiva, ni siquiera en la primera diapositiva, estamos solamente en la carátula. Alucina a la profe, qué chévere. Ahora mira, papi, vamos a nuestra línea de tiempo para entender dónde estoy parado. Siglo IV antes de Cristo, hasta el siglo II antes de Cristo. Siglo IV antes de Cristo, siglo II antes. No nace Jesucristo, ¿eh? No nace Jesucristo. Si no nace Jesucristo, no hay catolicismo, no hay cristianismo. Pero sí hay que, te creo, te creo, te creo. No hay cristianismo, no hay catolicismo, pero sí hay que. Politeísmo sí, estoy de acuerdo contigo. Politeísmo sí. Griegos, romanos, fenicios, caldeo-asirios, egipcios, todos ellos son politeístas. Estoy contigo. Pregunta, ¿pero solamente hay politeísmo o habrá algún pueblo que sea monoteísta? ¿O habrá algún... Sí, se mantiene todavía aún el pensamiento mágico. Ateos, de repente por ahí habrá ateos. Marleni, ¿y si habría monoteísmo?
Sí, pero los egipcios en general predominó el politeísmo. Agnósticos, por ahí de repente un agnóstico quizás, ¿no? Pero ¿había monoteísmo o no? Excelente, Giselle. Los hebreos. Los hebreos. Hebreos que van a terminar siendo los judíos. Esos sí existían. Esos estaban ahí. Esos están metidos por ahí. ¿Ok? O sea, en esta historia no solamente juegan los griegos y los romanos. ¿Ok? En esta historia estaban metidos los egipcios, los fenicios, los caldeos asirios, los persas, ¿cierto? Y por ahí está el pueblo hebreo. Por ahí está el pueblo hebreo. Recuerda que Abraham pertenece a la primera ciudad de la cual se tiene conocimiento, Ur. Y Ur pertenece al pueblo caldeo asirio. Abraham pertenece a esa cultura. Pero Yahvé, así lo menciona en el Antiguo Testamento, Yahvé le dice, sígueme. Hey, cree en mí y sígueme. Claro, ahí está Babilonia, está Sodoma, está Gomorra, están los jardines colgantes de Babilonia. Entonces Yahvé le dice, sígueme. Y ahí empieza la historia del pueblo hebreo, el pueblo judío, que de ahí aparece la religión musulmana, la religión cristiana católica. Obviamente, Ingrid, obviamente, por supuesto que sí. Obviamente, los reyes, si me hablas de David, el rey David, por supuesto que existió. Claro. Y está en este periodo, está en este periodo. Por ahí anda David, por ahí. Profe Goliat también. O sea, la historia nos dice que existió un Goliat, ¿no? Claro, le metió su piedrita acá. Pim. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? Entonces, dime. Lanza tu pregunta, lanza tu pregunta. Bajito, bajito, a ver. Bueno, mira, ayer tuvimos la clase de historia en Grecia y bueno, teníamos entendido que ellos fueron conquistados por bueno, fueron invadidos por los macedonios y ahí acabó todo Grecia o esta historia de Troya es post o pre. Es que tiene toda la razón tu profe. Lo que sucede es que yo te estoy hablando del mundo griego y del mundo romano, pero justamente este personaje que está acá, es macedónico. Y este es el que va a terminar asimilando y conquistando al mundo griego. Y después aparecen los romanos y los conquistan. Así es, ya se dieron cuenta. Yo no quería dar el nombre a este personaje porque lo iba a mencionar más adelante, pero tienes toda la razón, tienes toda la razón. Este señor que está acá es de Macedonia. Y Macedonia era una colonia también de Grecia, pero como que se independiza y logra ser el imperio macedónico. ¿Me entendiste? Sí, profe, gracias. Chévere. Entonces estoy entre el siglo IV y el siglo II antes de Cristo. ¿Ok? Ahí tenemos qué cosa. Se da la guerra del Peloponeso. Ya no las guerras médicas, sino las guerras del Peloponeso. ¿Ok? Y tenemos aquí a la conquista de la nación griega por parte de los romanos. Pero cuando digo nación griega, aquí ya estamos mencionando, está entredicho el tema de los macedónicos, el imperio macedónico. ¿Ok? Listo. Entonces, ese es el periodo que nos interesa. Dime, Paula. ¿Los romanos qué? Con... Claro, los romanos conquistaron, sí, a los macedonios. Sí. Los romanos, a un momento en la historia en que los romanos estaban en franca expansión. Entonces conquistaban a Macedonia, conquistaron a Grecia, conquistaron a los fenicios, conquistaron a todo el mundo. Y acuérdate que Roma llegó a ser, ¿has escuchado tú antes? Hay un dicho que dice todos los caminos conducen a Roma. ¿Por qué?
Perdón, por un ratito. Ese dicho es interesante, pero ¿qué dice acá? O sea que porque Macedonia tenía Grecia y Roma, sí. Claro. No habló tacataca. Bueno, el profe, aritmética siempre lo dice. Ah, eso de todos los caminos conducen a Roma. Ese dicho tiene sentido. ¿Por qué? Porque Roma era el mundo antiguo, Roma era todo el planeta antes. Esa era la idea. Antes Roma era todo. Y Roma era la capital. Entonces todos los caminos siempre iban a Roma porque Roma es todo. ¿Ok? Listo. Entonces la guerra del Peloponeso trajo como consecuencia, una de las consecuencias, la desintegración de las polis. Las principales polis eran Atenas y Esparta. Entonces, franca decadencia en la guerra de la Peloponeso. Y ahí aparece lo que justamente tu profe, con toda la razón del mundo, te dijo: hegemonía de Macedonia. Macedonia era una colonia griega, ¿cierto? Una colonia griega, pero que empieza a independizarse. Y Macedonia empieza a tener un predominio preponderante en este momento, con Filipo. Y resulta que Filipo tiene su hijo llamado Alejandro Magno. Alejandro. ¿Ok? Entonces tengo a Filipo, que tiene a su hijo Alejandro. Oye, pero Filipo era muy rudimentario, pues Filipo era muy ah, bárbaro, era muy inculto, era rey, pero se imponía por la fuerza, no era rey todo eso de los macedonios, todo, pero era inculto, pero sí entendía y comprendía que su hijo necesitaba educación. Y lo manda a estudiar pues a la mejor escuela griega, la mejor escuela griega. Y lo manda a estudiar, y lo manda a estudiar con un compatriota suyo. ¿Quién es el compatriota de Filipo? Aristóteles. Aristóteles nace en una ciudad llamada Estagira. Le decían el Estagirita. Pero obviamente que cuando Aristóteles era joven, se fue a estudiar a la mejor escuela de la que entonces era la ciudad más importante en ese mundo. ¿Cuál era esa ciudad? Atenas. En Atenas, ¿cuál era la ciudad, la escuela más importante? La de Platón. ¿Cómo se llamaba esa escuela? La Academia. Y ahí se fue a estudiar Aristóteles. Ajá, estudió. Y de ahí la historia que ya te conté. Discrepó, Aristóteles señalaba hacia arriba, perdón, Platón señalaba hacia arriba, y Platón le decía: no, estás viejo, ya estás decadente. Entonces él se va y le dice: no, 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 eso está mal, y funda su propia escuela, el Liceo. A ese liceo llega este joven llamado Alejandro a estudiar. De tal manera que Alejandro tiene un súper nivel. O sea, Alejandro no es cualquier hijo de vecino. Alejandro es un tipo súper inteligente. Obviamente, y eso le sirvió para las conquistas. El imperio macedónico llegó a ser también un imperio que se expandió mucho. Llegó a lugares que nunca nadie hasta ese entonces sabía. Era hábil, Carmen Rosa era hábil, era muy estratega, ¿cierto? Llegó a lugares donde nunca nadie antes había llegado. Había llegado a la India. Y ahí se va a dar un crisol. ¿Qué significa crisol? Esta palabra es importantísima. ¿Qué significa? Casi conquista a los incas, no seas loco, Anderson. ¿Tanto así? ¿Tanto así? ¡Hala, qué loco! Tanto no sabía eso. Ahí sí me agarraste, ¿eh? Ahí sí me agarraste, ¿eh? Por poquito, Anderson, por poquito. ¡Qué buena, qué buena! Oye, entonces se dio un crisol. Pregunta: ¿qué significa crisol, papi? ¿Qué significa crisol? Se murió muy joven, ¿eh? Se murió muy joven. Y se murió sin dejar descendencia. Solo sé que es una librería. Crisol significa mezcla, fusión, mezcla. Porque claro, ¿qué cultura tiene Alejandro? ¿Qué cultura tiene Alejandro? Si su maestro es Aristóteles, ¿se nutre de qué cultura? De la cultura griega. Tanto así que el señor Alejandro Magno impone, cada vez que conquista lugares, respeta. Él hacía algo similar que hacían los incas. Respetaba la cultura del pueblo conquistado, pero
también introducía la cultura que él llevaba, entre ellos el lenguaje, el idioma griego, la cultura griega, el helenismo. Y obviamente, para el mundo antiguo, los griegos, sobre todo los atenienses, eran cultos de cultos, doctor, cultos de cultos. Los espartanos sí eran vistos como bárbaros, ¿no? Porque ellos la guerra, ¿no? Pero los atenienses, cultos al mango. Esa cultura tenía Alejandro y la trasladaba. Se va a dar el crisol. ¡Hala, qué loco, profesor! Entonces, a ese periodo se le va a llamar periodo helenístico romano. Claro, se casa con una asiática, ese Alejandro. Acá hay una palabra interesante, muchachos. En el periodo helenístico romano y a partir de lo que estamos hablando de Alejandro, aparece una palabra importantísima. Alexander, tranquilo, la envidia corroe el alma. Tranquilo, doctor. Sí, surge la fusión es la crisol, es, como te digo, el crisol. Pero ¿qué palabra debes en este momento tener en cuenta? Cosmopolitismo, cosmopolita. Pregunta, Salón, ¿qué significa la palabra cosmopolita? Ala, Anderson, qué malcriado eres. ¿Qué significa cosmopolita? ¿Qué significa cosmopolita? No, varias religiones no. Cosmopolita. ¿Qué significa cosmopolita? Ciudadano del mundo. Ciudadano del mundo. Cosmopolita, o sea que no tiene una nación. Y ese cosmopolitismo, o sea, aquí ya no hay, soy ateniense, soy espartano, soy de Ítaca, ya no ya. Ahora, ciudadano del mundo, hay una visión más cosmopolita. Antes, sí, más o menos como los sofistas, más o menos como los sofistas. Antes te llenabas el pecho de orgullo, soy ateniense, soy espartano. No, no, ahora no interesa de dónde seas, porque vayas donde vayas, te nutres de la cultura. Pregunta, ¿se está entendiendo? Listo. Entonces, ¿qué ocurre? Ajá, ahí está. El periodo helenístico romano. Características ya desde el punto de vista filosófico. Ahora sí, dejamos un poquito la historia. Te das cuenta que es importantísimo la historia universal. No sé si se los he dicho en algún momento. Y qué bueno que tu amigo me ha preguntado, ¿no, profe? A mí me han dicho que fueron conquistados por Macedonia. Y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Mira qué importante es el curso de historia, en este caso historia universal. En esta época son cosmopolitas. Paula, esa es una pregunta bien bonita, ¿sabes por qué? Porque hay ciudades que son consideradas cosmopolitas. Hay ciudades que son consideradas cosmopolitas. Por ejemplo, la ciudad del Cusco es considerada una ciudad cosmopolita. ¿Por qué? Has tenido la oportunidad de estar, la vida me ha dado la oportunidad de estar hasta en 3 ocasiones en Cusco. Y en Cusco te cruzas con japoneses, con chinos, con ucranianos, con norteamericanos, con italianos, con franceses, te cruzas con una variedad de culturas. Tranquilo, Piero, tranquilo, ya va a llegar la oportunidad, tranquilo, Piero. Ok, entonces a eso se llama, ¿no? Cosmopolita. Eso ocurría, la chinita, dice el otro. Escúchame, eso ocurría en el mundo helenístico romano, cosmopolitismo. Iluso, ¿sí o no, Carlos? Es iluso, recontra iluso eso. Ahora mira acá, mira acá. Primera característica de este periodo helenístico romano. Estos nuevos filósofos que aparecen, no, estos filósofos que aparecen, que son contemporáneos, ¿ah? O sea, no es que, profe, ya se murió Sócrates, no, no, no es que se haya muerto, no es que se haya muerto. Simplemente que son contemporáneos, solamente que tienen posturas distintas y por eso se hacen las divisiones. Entonces, estos filósofos desarrollan una nueva física. Nueva física, sí, porque la física aristotélica es las 4 causas, ¿cierto? Principalmente la física aristotélica. La física cosmológica, el origen está en el agua, el origen está en el fuego, el origen está en los 4 elementos. Ellos van a plantear una nueva física. Cosmopolitismo, lo que te decía.
Una nueva... Ahora, ¿qué implica ser ciudadano del mundo? Una nueva forma de convivencia, el respeto, por ejemplo, ¿no? O sea, no interesa si eres... Antes los espartanos con los atenienses se tenían broncas. No, ahora no. Uno, porque ya empieza a decaer, ya no tiene tanta preponderancia la figura de Atenas, la figura de Esparta, sino que Macedonia asimila a Grecia, se expande, y entonces eso implica convivencia. Llega la India, ¿fue fácil? No fue fácil, difícil, pero implica tratar de plantear una nueva ética. Entonces, las normas de convivencia empiezan a tener otro sentido. Y una época de inestabilidad. Una época de inestabilidad. Y en esta época de inestabilidad económica, política, porque en esta época cae Grecia, aparece Alejandro con los macedónicos, por ahí aparecen los romanos y empiezan a conquistar, entonces es una época de inestabilidad. Y la gente se pregunta, ¿qué me hace feliz? ¿Qué es la felicidad? Entonces, los filósofos que aparecen en este periodo van a preguntarse acerca de la felicidad. Y eso trae como consecuencia una nueva visión del sabio, del filósofo. Desde Sócrates, con Sócrates. Ahorita, Carmen Rosa, esa pregunta es recontratranca, pero vamos a ver qué entienden ellos por felicidad. Ahorita nos interesa saber qué interesa a ellos. ¿Qué es la felicidad para nosotros? Sí, esa pregunta es recontratranca. Naturalistas que empiezan a explicar los fenómenos de la naturaleza desde otro punto de vista. Entonces, desde Sócrates, con Platón, con Aristóteles principalmente, la visión del filósofo, del sabio, es el que sabe mucho, ¿no? O sea, ¿quién es el sabio? Un Platón, un Sócrates, un Aristóteles y los otros filósofos, porque no son los únicos filósofos que existen, son los más renombrados, son los que más resaltan, pero esa era la idea, ¿no? Ahora no. En este periodo donde predomina la idea de ¿qué es felicidad? El sabio va a ser el que sabe vivir. El sabio va a ser el que te dice cómo es que debes vivir. Y esta idea o esta influencia, ¿de dónde viene? No viene de Aristóteles, no viene de Platón, sino viene de Sócrates. Porque Sócrates decía, muchos de estos filósofos aparecen, surgen a partir de las enseñanzas de Sócrates. Porque Sócrates decía que la forma de vivir correcta es buscando la sabiduría, buscando el conocimiento. Acuérdate que Sócrates decía que una persona comete actos indebidos no porque sea mala, sino por ignorante. Por ignorancia, la persona es ignorante. Por lo tanto, si la persona es ignorante, comete actos indebidos. Entonces, Sócrates sí te decía cómo debes vivir. Estos filósofos lo miraban a Sócrates y decían, vaya, él sabe cómo hay que vivir. Pero ya empezaron a desarrollar cada uno de ellos sus ideas. Pregunta, ¿se está entendiendo? Listo. ¿Qué escuelas aparecen, profesor? ¿Qué escuelas aparecen en este periodo helenístico romano? Los cínicos, los cirenaicos, los estoicos, los epicúreos, los escépticos y los neoplatónicos. Cínicos, epicurio, no, perdón, los cínicos, los cirenaicos, cínicos, cirenaicos, estoicos, epicúreos, escépticos y neoplatónicos. Sobre todo los primeros, cínicos, cirenaicos, estoicos, epicúreos. Perdón. No te leí. Escéptico y cínico lo he escuchado mucho de forma despectiva. No, no es que sea malo, no es que sea malo. Lo que pasa es que de repente tenemos una idea equivocada, o mejor dicho, hoy en día hay otro concepto de lo que es el cínico. Otro concepto de lo que es el cínico. ¿A quién le llamas cínico tú? ¿A quién le dices cínico tú? Al mentiroso, ¿cierto?
Profe, ¿estos eran mentirosos? No, no. Flaca, ¿a quién le dice cínico? A tu tóxico, ¿sí o no? Porque es falso, ¿sí o no? Que cínico. Cuando te dicen, no, yo no he salido ayer, no he salido ayer. Es cínico que eres, qué cínico. Me han mandado los videos, has estado chupando con tus amigos y me quieres mentir en mi cara. Es cínico, ¿sí o no, flaca? Dime la verdad, dime la verdad. Así te pones, ¿sí o no? Te transformas, ¿cierto? ¿Cierto? Pero no tiene nada, ese cínico no tiene nada que ver con los filósofos. ¿Ah? Ah, profe, es que yo estaba filosofando, pues. Ah, ya, por eso soy cínico. No, no, no. Uno dice que no graban y terminan grabando. ¿Para qué? Que son tontos. No se graben, muchachos, no se graben. Todo se sabe. Hoy en día todo se sabe. Perfil bajo, perfil bajo. Listo. Te decía, te decía que muchos de ellos, sobre todo los primeros, entre primeros cuatro, lo, tienen influencia sobre todo socrática. Entonces vamos a analizar a cada uno de ellos. Y ahora, como te digo, la idea del sabio no es el que sabe mucho, sino el que sabe vivir, el que sabe, el que descubre qué cosa es la felicidad. Para los cínicos, la felicidad será una cosa, para los cirenaicos otra, cirenaicos, para los estoicos, para los epicúreos y así. Pero la idea es buscar la felicidad, cómo hay que vivir. Eso hay que, o sea, eso de conocimiento, sí, eso está bien, pero también de la mano hay que ser, o sea, debe estar de la mano la idea de la sabiduría, el conocimiento con el saber vivir. ¿Quién es ese? Hace rato está saliendo ese pata, profesor. ¿Quién es ese? ¿Qué espeso? La idea del sabio es el filósofo, o sea, ¿a quién se le va a llamar sabio? Es ese filósofo que mediante el uso de la razón consigue la vida buena y el equilibrio emocional que le permite sobrellevar felizmente las distintas circunstancias de la vida. En este momento, la filosofía se convierte en un saber práctico. O sea, hay que pensar, hay que razonar. No, 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 sí está bien eso, está bien. Pero ya, ese pensar, ese razonar, ¿cómo te lleva a ser feliz en esta vida? Por eso dice que se convierte en un saber práctico, que va a facultar a quien la sigue el autodominio y la paz interior. Okay. Venir a la mente la imagen del maestro Unray, que se va porque ya encontró la sabiduría, ya encontró la paz, encontró todo, más o menos así, más o menos de esa manera. Entonces, ¿a quién se le va a llamar sabio ahora? Al que sabe bastante. Los sofistas, por ejemplo, yo sé mucho. No, 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 sofista, fera. No, no, eso está mal. ¿Por qué? Porque ahora el sabio es el que sabe, el que nos dice cómo es que se debe vivir, cómo debo llevar mi vida. Oye, y no difiere mucho a lo que ocurre hoy en día, ¿sí o no? Hoy en día está muy de moda, y sí, pues sí, debo ser honesto y decir que hay cierto prejuicio de mi parte, ¿ok? Pero hoy en día está muy de moda, no sé si has escuchado esta palabra, los coach. Sí, en ese contexto, filósofo y sabio significan lo mismo. Los coach, oye, tú entra a internet, entra a tu Facebook, a tu Instagram, hay hartos coach. Y todo el mundo, todo coach te va a decir, sigue mis consejos y vas a ser feliz en esta vida. Sé feliz porque si no estás triste, sí, te vuelvo a repetir, yo sí tengo mis reparos con el tema coach. A ver, espérate, ¿qué pusiste? ¿Qué pusiste? No estés triste, listo, son 50 soles. No estés triste, mi bro, no estés triste. Entonces, profe, hoy en día esos serían los filósofos. Pareciera que sí, ¿no? Es que hoy en día toda la gente sabe qué es la felicidad y dice, esto es la felicidad. Bacán. Si a ti te ayudó, chévere. Yo no tengo cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh? Probablemente alguno de ellos te haya ayudado, perfecto, chévere, bacán, bacán.
Pero lo que yo estoy haciendo es esa comparación. En aquel entonces aparecieron personas que dijeron, esto es la felicidad y así hay que vivir. Oye, algo similar está ocurriendo hoy en día. Mínimo a Wittgenstein, qué bravo, tú sí, Mario, ¿ah? No, ese es mi tía Susi, ese es mi tía Susi, el que vive la vida y que no deje que la vida la viva. Claro, mi tía Susi corazón, claro. Esa es la filósofa de filósofos, ¿ah? Claro, me mueve la cabeza. Ya, no, 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 esa no, esa no, esa no. Oye, ¿puedo seguir? ¿Puedo seguir? Listo. Entonces, ¿a quién tenemos acá? Aquí tenemos a los cínicos. Los cínicos. Profe, mi flaco, ese mentiroso perro maldito. Eso sí te atraco. Mentiroso no, pero perro sí. ¿Qué? ¿Perro? No sea loco, profe. Perro. ¿Perro? Sí, perro. No, Carol, no, no me refiero a tu flaco, no. ¿Por qué perro? Porque resulta que la palabra cínico viene de can, y can es perro. Y tiene que ver con la forma de vivir de los perros. No de los perros pitucos hoy en día que solamente comen rico can. No, no, no. No. Sino del perro callejero. Si tú entiendes la vida de un perro callejero, así es los cínicos. ¿What? Checa. Dos personajes. Antístenes y Diógenes. ¿En qué consiste la filosofía cínica? Desechar todas las comodidades de la vida. El cínico dice, oh, no, porque la gente vive preocupada, ¿sí o no, muchachos? La gente dice, oh, han salido las últimas Reebok, me quiero comprar mis Reebok, me quiero comprar, esa laptop ya no sirve. Esta todavía me funciona, pero no, pues ha salido la última laptop y cuesta. Uy, el iPhone 13. Yo tengo el 11, man, ya, pero no, pues, el 13 lo es todo. El 13 lo es todo. Entonces hay gente que vive pendiente de las comodidades. Consumidores, ya. Los cínicos dicen, oh, de casa, no. Yo, yo tengo un amigo profesor de álgebra, ok, tengo un amigo profesor de álgebra, no trabaja acá en Bonex, pero tengo un amigo profesor de álgebra que no venía con su celular, venía con su ladrillo, tenía un celular antiguito, pues. Y los alumnos lo vacilaban, la profe, su ladrillo, el profe sacaba su teléfono. Sí, esto es mi celular, pero mi celular tiene algo que ninguno de sus super teléfonos tiene. ¡Está loco, profe! Mi celular tiene esto. Mi celular tiene algo que lo que ustedes no tienen. ¿Qué cosa? Saldo. ¡Ja! La gente, ¡ja! Oye, profe, no se llama. A ver, llama. No tengo saldo, profe. Yo sí llamo. Desde mi teléfono rudimentario yo tengo saldo, yo llamo. ¿Para qué quiero un super teléfono si ni saldo tengo? Y en One los cancelaba. En One los... Aguanta, ¿qué tienes con el Nokia? Oye, el mío es Nokia. ¿Qué dice ahí? Nokia. ¿Qué dice ahí? Ahí está. El mío es Nokia. Oye, ¿qué pasa? Oye, entonces los cínicos decían, a ver. Para dormir, ¿qué necesito? Algo para taparme, ¿no? No, profe, yo tengo que tener mi colchón de plumas, mi almohada de plumas de ganso. Si no, no jateo, profe. ¿Cierto? Para vivir, ¿qué necesitas? Richie. Pero yo no como ciertas cositas. No, yo necesito, pues, obviamente, mi pato al orange, ¿cierto? Obviamente, pues, mi jugo de naranja de orange por las mañanas. Mi KFC, obviamente. Come tu patita con maní, tu patita de pollo. Su tripita, ¿sí o no?
Desechar, ¿por qué desechar eso? Porque no te sirve de nada. La huevo de avestruz, no seas loco, es un huevazo. Piquito broster, piquito broster, piquito broster también hay. Oye, desechar, ay, no sirve, esto no sirve. Profesor, ¿pero por qué lo desechan? Porque si estás enfocado en querer conseguirlo, vas a sufrir. Vas a sufrir. Desprecio por la riqueza. ¿Para qué quiero plata? No, profe, usted está mala. Está mal, profe. ¿Para qué quiero? ¿Cómo que para qué quiero, profe? Y no, ¿cómo me compro las cosas? Pero ¿para qué? Si tengo mi chakra y yo cosecho. ¿Para qué? En serio, profe. ¡Hala! Esos químicos me están asustando. ¿Eh? Desprecio por la reputación. O sea, la gente no tengo mi buen nombre, no manchen mi buen nombre. ¿Y eso qué te importa? ¿Qué te importa lo que digan los demás? Desprecio por la dignidad. ¿Qué es eso? La virtud solo basta para ser feliz. No necesitas otra cosa más que la virtud. Nada más. Casa, dinero, joyas, a la asiática que quieres, a la ucraniana que quieres. Nada, varón, nada. Solamente la virtud. Y la virtud está emparentada con el conocimiento. ¿Cómo vivían los cínicos? Checa, acá te muestro cómo vivían los cínicos. Tú vente para acá. Y ahí va. Ajá. Porque no importa la dignidad, o sea, la dignidad es algo creado. La dignidad está en función a lo que los demás digan de uno, y eso no te importa, o sea, no debes vivirse, o sea, no debe preocuparte lo que digan los demás. Podría ser, ¿por qué no? Sí, es una buena crítica, Piero. En primer lugar, en primer lugar. Hombre en general, no pienses mal, no pienses mal, hombre en general. Carmen Rosa levantó la mano. Sí, profesor, buenos días. Hola, El, ¿cómo estás? el que mayormente habla ahí, yo lo conocía como Cantinflas. Sí. Al- ¿Qué papel cumple Cantinflas en todo esto? Porque, bueno, hace mucho mi papá veía muchas películas de él, pero yo no sabía. O sea, en todas habla un poco de lo que está diciendo en este video, pero no sabía a qué se refería. A ver, justamente iba a mencionar eso, Carmen Rosa. Ok. Cantinflas es un señor mexicano, fallecido ya, ¿no? Mario Moreno se llama. Su nombre es Mario Moreno. Le dice, su apelativo es Cantinflas, pero se llama Mario Moreno. Es un gran actor mexicano, porque es un gran actor mexicano. Y tiene muchas películas, y seguramente tu papá, igual que mi papá, le encanta ver películas de Mario Moreno. Fue tal la popularidad que alcanzó este señor, sobre todo por la forma de hablar en sus películas, media raras y media así, que llegó a ser embajador de las Naciones Unidas y justamente, si es que no me equivoco, Naciones Unidas fue la que propone esta serie de dibujos animados donde se lanza, a mí me hace recordar mucho mi infancia, porque yo veo este video que lo he rescatado de YouTube, está en YouTube, lo he rescatado, pero yo venía del colegio o estaba en época de colegio, prendía la tele y daban ese tipo de dibujos cuando yo estaba en el colegio. Y no es que llore, Carol, sino es que eso me hace a mí preguntarme, ¿y qué se hace por la educación hoy en día? Este tipo de temas, sí habían. A la que malcriado, no, ahora sí me voy, chao, chao, chao. Qué malcriado, Anderson, no, 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 ya me voy, ahora sí. Chao, muchachos, chao, chao. Un gusto, chao, chao, chao. No, 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 así no se puede. ¿Qué pasó? No, ya ven. No, 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 ahora sí, chao, ya me ofendí. Oye, escúchame, ese tipo de dibujos con enseñanza, con cultura, daban. Y así como hay varios capítulos de distintos temas, pero yo lo tomé porque obviamente tiene que ver con el tema que yo estoy enseñando. Entonces, aquí Cantinflas es un personaje que va a través de la historia y así como nos habla de Diógenes, nos habla del Imperio Romano, nos habla de los griegos, nos habla de esto, nos habla de aquello. Es un dibujo, es una serie de dibujos animados, Carmen Rosa. Y el personaje que narra, que habla o que aparece es Mario Moreno, Cantinflas, que hicieron de él una caricatura, ¿no? Si alguien tiene la curiosidad y la paciencia de buscarlo en YouTube,
y se va a encontrar con capítulos muy interesantes. Y la introducción es muy bonita de estos dibujos animados, porque en la introducción se promueve la unidad entre hermanos, entre los países. No me acuerdo, no recuerdo cómo se llamaba el dibujo de Mario Moreno Cantinflas. A eso me refiero, Medellín, a eso me refiero, a eso me refiero. Pero ahora regresando, Carmen Rosa, si me permite, regresando aquí, el filósofo de los perros. Cínico significa perro. ¿Por qué? Porque la vida de Antístenes, de Diógenes sobre todo, está basada en eso. Es como si fuese un perro. ¿Ok? Es como si fuese un perro. ¿Por qué te dije? O como un hippie también podría ser. Un hippie, ¿por qué? Porque un perro es libre. O sea, Diógenes dice, un perro es libre, pero el perro callejero, te vuelvo a repetir, ese perro, ¿dónde duerme? Donde lo agarre la noche. Buscará un lugar y eso es suficiente. ¿Qué necesita comer? Busca su comida y come y listo, se acabó. ¿Cierto? No necesita mayores lujos. Carmen Rosa, escúchame. Diógenes decía, una persona es infeliz, porque siempre vive buscando aquello que no es importante en la vida. ¿Y qué no es importante en la vida? Lo material. Lo material no es importante. Lo importante es el conocimiento, la sabiduría, la espiritualidad, ¿cierto? Y eso implica no conformarse, sino ser feliz justamente con lo justo y necesario, nada más. Sí, se parece al budismo, así es. Por eso es que vamos a encontrar similitudes, por eso es que vamos a encontrar similitudes con otras posturas filosóficas. Cuando uno no sabe algo, no le sale algo al comenzar un conocimiento, se frustra. A ver, déjame leerte bien. A ver, él dice todo eso, pero cuando uno no sabe algo... Ya, sí te entiendo, pero los cínicos se enfocan en lo material. Ahora, efectivamente, cuando busco un conocimiento, pero no lo encuentro, seguramente será frustrante y eso también me hará infeliz. Seguramente, ya te entendí por dónde vas. Seguramente, sí. Pero básicamente su filosofía, lo que... Ese pasaje con el cual empecé la clase, este es justamente lo que hemos visto en la película. Diógenes, Alejandro Magno se entera que Diógenes está en esa ciudad, en tal ciudad. Y Alejandro conoce de Diógenes, que es un gran maestro, es un gran sabio. Y le dicen, lleve a la gente, le dice, lléveme donde está Diógenes. ¿Dónde está Diógenes? Y lo llevan donde está Diógenes. Y Alejandro, ¿quién es Alejandro? Alejandro es dueño del mundo. Él es el emperador de Macedonia y Macedonia ha conquistado terrenos inimaginables. Alejandro es el más de aquel entonces. Alejandro tiene fichas. Alejandro representa la opulencia. Y Alejandro está bien vestido, pues sí o no. Y va donde Diógenes. Y le dice Diógenes, se para. ¿Dónde está Diógenes? En su casa. ¿Cuál es su casa? Un barril. A los cínicos también se le llaman los filósofos del barril. Porque vivían en un barril, profe, pero ¿y su cama, su casa, sus techitos? No, eso no importa, dice Diógenes. Eso es irrelevante. Profe, me suena conformismo. Esa es la crítica que se le hace a los... Porque si bien es cierto, parece atractiva la teoría, hay que encontrarle la crítica. ¿Cierto? A un cínico podríamos decirle, oye, tú no eres filósofo, tú eres conformista, te conformas con poco. Él te dirá, es lo único que necesito, pero de repente tú no lo ves así. Entonces Diógenes vivía en un barril, Alejandro se acerca y le dice, gran Diógenes, se para delante de él y le dice, gran Diógenes, soy Alejandro Magno. Alucina, es como si vendría ahorita y te dice, soy Vladimir Putin. O sea, un tipo súper poderoso. Y Alejandro le dice a Diógenes, Alejandro, soy el gran, Diógenes, soy el gran Alejandro Magno. Soy dueño de todo cuanto ves. Tú eres un gran sabio. Pídeme lo que quieras, te lo daré. Porque lo admiraba, lo respetaba. Pero Diógenes y los cínicos, y ahí viene cínico, los cínicos son cachosos, pues, cachacientos. ¿Ves? ¿Te puedo pedir lo que yo quiera? Sí, pídeme lo que tú quieras. Lo único que quiero es que te apartes, me estás tapando el sol. Y ahorita te pongo a prueba, a ti te pongo a prueba. Yo te dije cuando te hablé de Platón, cuando en filosofía se habla de oscuridad, de sombra,
Y cuando se habla de luz, ¿de qué se está hablando? ¿Qué es la sombra? ¿Qué es la oscuridad? ¿Qué representa la sombra? ¿Qué representa la oscuridad? Eso, muy bien, Marcia. La ignorancia. ¿Y qué representa la luz? La luz. Ah, entonces, ¿qué pasa? Que Alejandro le tapa el sol. Alejandro le tapa el sol. ¿Y el sol qué cosa es? Luz. ¿Y la luz qué cosa es? Conocimiento. Entonces, este pasaje es muy representativo porque dice, me estás tapando el sol. Estás tapando la sabiduría, el conocimiento. ¿Y qué representa Alejandro, que es la sombra, que es lo que impide que el sol llegue? ¿Qué representa Alejandro? La opulencia. La opulencia, todo aquello que no es necesario, como ni la ignorancia, si es ignorante, ¿sí sabes qué? Pues, sale ahí, sale ahí. Me estás tapando el sol. Pero va más allá. ¿Quién es Alejandro? El rey, el emperador, como quieras llamarlo. ¿Y quién es Diógenes? Un tipo que vive en un barril. Y él lo desprecia a la que malcriado. Así como me han despreciado a mí el día de hoy, igualito. A la que malcriado Alejandro, qué malcriado Diógenes, qué malcriado. ¿Cómo lo va a despreciar? Pero es que Diógenes y los cínicos desprecian todo aquello que no es relevante, que no es importante. Y para él, ¿qué no es relevante? ¿Qué no es importante? Lo material. Pregunta, ¿se entendió a los cínicos? Otro grupo tenemos a los sirenaicos. Tenemos a los sirenaicos. Y tenemos a Aristipo de Cirene. Sería marcar tu muerte y muy lenta. Sí. Piero, el que tú me escribas lo que me estás escribiendo me dice que tú y tus compañeros están entendiendo la clase. Me siento satisfecho. Sí, Leandro, podríamos decir que Carmen Rosa, baja la manito, hijita, ya, porque ya ahora sí ya no, si no me voy a estar fijando. Gracias, Carmen Rosa, muy amable. Ok, listo. Pero aparece otro grupo, los sirenaicos. Sirenaicos. ¿Por qué sirenaicos? Por la ciudad de Cirene. La ciudad de Cirene, Aristipo de Cirene. ¿Qué plantean los sirenaicos? En cuanto a la ética y en cuanto al conocimiento. La ética. El bien se identifica con el placer. Los sirenaicos. El placer. Pero seguramente tú escuchaste placer y no leíste la diapositiva, ya estás pensando cochinadas, ¿sí o no? Ya, ¿sí o no, Pierre? Ya sabía, te conozco, mojo, te conozco. Ya estás pensando cochinada. Profesor, placer, sí. Oye, con ella, dice el otro, con ella. Ni caso te hace y estás pensando en ella. Ni caso te hace. Escúchame, oye, escúchame. Pero el placer no solamente es sexual, ¿ah? El placer puede venir de distintas maneras. Placer cuando comes algo. ¡Hala, qué rico! Placer. Placer cuando ves una película, pero mostra, bien interesante. Hey, la próxima semana estrenan Animales Fantásticos. No me van a ver, ¿ah? Lo siento, no vengo a clases, ¿ah? Me voy al cine, ¿ah? Claro, go cine, go cine. Esa pela para mí, uf. Es más, esta semana han estrenado Morbius, también, ¿cierto? Ha salido el segundo capítulo de Moon Knight, también está, pero on fire. Profe, usted creo que le gusta el cine, me da placer el cine. Otra forma de sentir placer. Se viene Doctor Strange, ya está la preventa, ya compré, ya, obviamente el multiverso. Escúchame. Entonces, no solamente piensas que el placer es sexual, que ya estás pensando, profe, en ella. No, y enfermo, no. No. Ahora, efectivamente, el placer puede ser identificado como algo sensual, como algo material. Lo que como, siento a través de la boca. Lo que siento a través de la piel, lo que veo, lo que escucho. Pero estos señores dicen que el placer tiene que ser un placer espiritual. Profe, qué chiste. No, sí.
Placer es que existe el placer físico, pero el placer físico a la larga te trae dolor. Entonces lo que buscan ellos es un placer prolongado, no un placer momentáneo. Estás con ella, vamos a suponer que ella te hace caso. Vamos a suponer y estás en un momento de placer, en 2 minutos te dura, 2 minutos duras, 2 minutos. Y eso es mucho, ¿ah? ¿Y después qué? ¿Y después qué? ¿Y después qué? Todo el día sufrimiento. No, entonces, ¿verdad? No, profe, no me había puesto a pensar en eso. O sea, placer físico prolongado. Te comes esa comida que, uy, qué rico. 10 minutos, 15 minutos, media hora. ¿Y después qué? A Wilson, interesante lo que pones Wilson, interesante. Otra forma de ver el placer, más prolongado, se parece a lo espiritual. Entonces es un placer espiritual. Buda. ¿A qué malcriado? ¿Cómo ve así Buda al profe? No, chao, ya me voy. Ya. ¿Cómo va a ser así? No, no, no. Ahora sí, ya demasiado, ya. No, mucho bullying al profe, ya. No. O sea, uno se entrega, uno explica, uno busca su video. No, 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 chao, 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 me voy, me voy. Eso se llama autarquía. La búsqueda de ese placer espiritual. Y no solamente quedarse en el placer físico, autarquía. El alma. Encima me canta. Y se marchó. Y a su barco le llamó. La qué malcriada, Trilce. Qué malcriada. Encima me canta. No, no, demasiado bullying. No, no, esto no se puede soportar. No se puede soportar. No, no, no. Chao, 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 chao. Nos vemos ya. Voy a pedir mi cambio de horario. Voy a pedir mi cambio de horario. Ahora, el conocimiento, escucha, mira acá, mira acá. Y el conocimiento implica una postura sensualista y subjetivista. Subjetivista en el sentido de que es personal individual. Para ellos, la felicidad es buscar esa paz espiritual que da placer, pero un placer mucho más prolongado, no físico, no material. Esto se obtiene a través de los sentidos y es individual, el conocimiento. Por eso es que su mirada es una mirada empírica. El conocimiento tengo que experimentarlo para conocerlo, no para sentir placer, sino para conocer. Si yo quiero conocer cómo se reproducen las plantas, tengo que ir a ver. Si yo quiero saber cómo es que se da el proceso, no sé, se me ocurre, quiero conocer algo, pues un fenómeno natural, voy y lo miro, lo observo. El conocimiento tiene una postura sensualista porque implica experimentarlo. ¿Y cómo lo experimento? A través de los sentidos. Y subjetivo porque es individual, porque lo que tú captes o lo que tú interpretes será distinto a lo que yo capte, lo que yo interprete. Esa es la postura de los cirenaicos. Ahora veamos a los estoicos. Zenón de Elea, representante Zenón de Elea. La palabra estoico viene de estoa, estoa. ¿Qué significa estoa? Columna. Entonces se les llama a los estoicos porque estos se juntaban a filosofar, a conversar, a discutir en las columnas de los templos. Ahí están los estoicos, los que están en la columna. ¿Me entendiste? Estoa. ¿Estás ahí? Sí, listo. Ahí está. El que está en la columna, ¿ves? Estoa. La felicidad se alcanza gracias a la ciencia. Pero hay un detalle. Buscan la ataraxia. ¿Y qué es la ataraxia, profesor? Es esto. Gracias a la cual alcanzamos el equilibrio. Primero lo leo y luego te lo explico. Mediante la disminución de la intensidad de nuestras pasiones y deseos y a la fortaleza del alma frente a la adversidad, tranquilidad espiritual, paz interior. Se puede resumir la filosofía estoica en la frase soporta y renuncia. Soporta y renuncia. Es decir,
soporto, ¿qué soporto? Debo ser lo suficientemente fuerte para soportar las tentaciones del placer y lo doloroso que es el dolor, valga la redundancia. O sea, no me debo entregar al placer, porque el placer físico, como te digo, me causa dolor. A ver, creo que ahora sí, de antemano voy a decir que lo que voy a decir es serio, ¿eh? Así es que, por favor, sí acepto bromas, no hay problema, pero a eso voy, Piero, pero quiero que lo tomen con la seriedad del caso. El acto sexual, que tiene nombre propio, que se llama coito, ¿cierto? En tu mente adolescente, es muy probable que estés pensando que el coito es prolongado, media hora, 40 minutos, 50 minutos, y estás en el acto sexual, estás en el acto sexual. El acto sexual puede ser entendido como un tema físico. Físico, profesor, físico, de física. Hay un concepto en la física que tú conoces, te habrán explicado en física, que se llama fricción. ¿Conoces lo que es la fricción? Un cuerpo, fricción. Y al friccionarse, ¿qué genera? ¿Qué genera? Calor. Genera calor. ¿Ok? En el acto sexual, ¿qué ocurre? Se va a dar una penetración del miembro viril del hombre en lo que viene a ser el aparato reproductor de la mujer, que es la vagina. Pero es un acto de fricción. Y si no hay la adecuada lubricación, ese acto que se supone es placentero, termina siendo doloroso. Y es un acto que no dura media hora, 30 minutos, 50 minutos. El acto prolongado genera dolor. Lubricar significa, por ejemplo, cuando tu mamá, por ejemplo, la licuadora, quiere sacar el motor de la licuadora o esa parte de rosca y está duro, y le echa un poquito de aceite para que se desenrosque mejor, eso es lubricar. Lubricar, eso es un ejemplo para lubricar. ¿Me entiendes o no? Entonces, si tú me preguntas, en el placer homosexual, sí, también, obviamente. En el homosexual, peor todavía, porque en el acto homosexual, entre varones, el acto es anal. Peor todavía, pues, el ano no es como la vagina. La vagina tiene terminaciones nerviosas. El ano tiene terminaciones nerviosas, pero no como la vagina. Por lo tanto, es doloroso. Entonces, ¿qué ocurre? No, P. Wilson, no sea malcriado, P. Wilson. No, ya sé por qué hace escrito interno, no. Seas loco, P. Wilson. Ese malcriadella, ese malcriadella. Tranqui, Wilson, tranqui. No, tranquilo, Wilson, tranquilo. Entiendo lo que escribes, no hay problema. Es una joda mía. Escúchame acá. Pero lo que quiero que te entiendas, lo que quiero que entiendas es que lo físico, el placer físico, puede traer dolor. Te entusiasmas con ella, te enamoras de ella, vamos a suponer, pero no te hace caso. Y sufres. Quieres ingresar, pero hace 4 exámenes de admisión que no ingresas. Y sufres. Profe, no sea maldito, no se la descobre, profe, ¿ah? Pero en realidad, entonces, ¿qué haces? Deséchalo. Entonces la vida te da golpes, la vida te tienta placeres y la vida te da golpes, la vida te tienta y te da golpes. Y tú, tentación, golpes, golpes. Frente a eso, así, entre paréntesis, tú, que nada te perturbe. El estoico es imperturbable. El estoico te besan, te acarician, quieren despertar en ti esa sensualidad. Y tú, ¿qué, profe? ¿En serio? Sí. O sea que me toca, me besan. No respondo. Profe, pero está loco, pero a mí me tocan y al toque me enciendo. No tienes control de ti, no tienes ataraxia.
Te derrumban, golpe la vida. Fallece un familiar, fallece otro familiar, no ingresas, cierran la San Marcos. ¡No, no! Pero tú, nada me perturba. Ese es el estoico, soporto y renuncia. Ah, la profe, nadie vive así, profesora, nadie vive así, tan loco. Pero eso es lo que ellos plantean. Eso es lo que ellos plantean. Gracias a la cual alcanzamos un equilibrio mediante la disminución de la intensidad de tus emociones, tus deseos y la fortaleza del alma para soportar la adversidad. Tranquilidad. Nada me perturba. Los epicúreos, Epicuro. Porque el conocimiento, nuevamente, el conocimiento, ¿a quién? A mí, no sea loco, Alexander, qué malcriado. ¿Cómo hacer sticker? Lo aplicaré con tu flaca. Oye, a la ciencia, ¿por qué? Porque en ese soporte y renuncia, el único camino es el conocimiento. Los epicúreos, filosofía como camino para lograr la felicidad. Para ellos la felicidad se alcanza a través de la filosofía y la filosofía es la búsqueda del conocimiento. 1. Libertad a los hombres del temor. Estos señores decían, dioses, ¿qué dioses son? No existen, no existen. El hombre le tiene miedo a los dioses, pero le tiene miedo a algo que no existe. ¿Le tienes miedo a la muerte? Oh, pues no seas loco, ¿para qué le tienes miedo? No, o si te vas a morir, ni cuenta te vas a dar. Después de muerto, ni cuenta te das. Demostrar el fácil logro del placer mismo. Es facilito obtener placer, dice, ¿no? Eso está basado en la brevedad y la provisoriedad del dolor. O sea, existe el dolor, hay que tratar de minimizarlo. Escépticos. Estos señores, los epicúreos, también buscan el placer, pero tienen esta postura principalmente. Estos señores, sí, podríamos decir, o sea, ¿para qué le tienes miedo a algo que no conoces? Y cuando ocurra, ni cuenta te vas a dar, o sea, te vas a morir. ¿Y de qué dioses me hablas? ¿O de qué dioses me hablas? Ahora, no creo que sean los primeros ateos, no creo. Habrá gente que habrá sido atea. Los escépticos. Escéptico significa pirrón de Elis. Pirrón de Elis. Los escépticos son los que dudan, los que ponen en duda, en este caso, el conocimiento. Se caracteriza por su desconfianza de la capacidad del hombre para alcanzar la verdad. Entonces, una variedad del escepticismo es el relativismo. El escéptico consiste en mantenerse indiferente. Oye, yo tengo la verdad, no sea. No, yo tengo no sea. Que Castillo es una basura, no sea. Que el Congreso tiene la razón, no sea. El escéptico pone en duda. Pero también vivir así es siempre dudando, nunca tomas postura con alguien, es también complicado. Suspenden el juicio. Ese suspender el juicio es la epoché. Emily, suspender el juicio es la epoché o epoché. No opinan. Y finalmente tenemos aquí a los neoplatónicos. Los neoplatónicos, nuevos, los nuevos platónicos. Ahí encontramos a Plotino, influencia platónica. Hay una renovación de las ideas de Platón, parecido a Platón. Un nuevo enfoque que hace Plotino de la teoría platónica. Está el uno, ahí está el uno. ¿Es Dios? No, él no lo llama Dios, lo llama uno. Lo llama uno. Existe el uno. Y el uno emana, dice, mañana mi diapositiva, emanación. El uno emana. Profe, ¿el uno es el sol? No, no es el sol. ¿El uno es Dios? No. No. El uno es el demiurgo. Quizás de repente, pero no lo llaman demiurgo como Platón, sino el uno es como el origen de todo. Y del uno emana todo, emana. Emanar es que sale de ahí, emana, ¿no? Emana. Emana el espíritu, el alma y las almas particulares. Y en último lugar, la materia. Ahí está el hombre, el cuerpo. Pero el cuerpo tiene alma. Ahí está su alma. Entonces, el alma llega al hombre no porque se cayó, teoría de Platón, de que perdió la memoria, no, sino por emanación. El alma que
El alma y el uno son uno solo, solamente que el alma sale del uno, es una porción del uno que sale y por emanación llega al cuerpo. Entonces, el alma está en el cuerpo por emanación. Y esta alma quiere regresar al uno. Y esta alma quiere regresar al uno. Profe, como Platón, los 1000 años, la reminiscencia, sí. ¿Ok? Pero no es por transmigración. No es por transmigración. Es una especie de un retornar al uno. El alma, o sea, el alma no va a reencarnar en otro cuerpo. No, no necesariamente pasa a otro cuerpo, no. Esta alma cumple su función en este mundo y retorna al uno. Y es un ciclo que por ser ciclo se repite siempre. Teoría Platón. Y esto, Plotino, está más cerca al nacimiento de Cristo, está más cerca del cristianismo que Platón. Pero de una u otra manera Plotino tiene ideas platónicas. Entonces, esto va a influenciar en el pensamiento cristiano católico. La próxima semana entramos, va a ser nuestra entrada a la Edad Media, pero tenemos que ver cómo llegamos a la Edad Media filosóficamente hablando. No por reminiscencia, sino un retorno al uno. Claro, vamos a hablar un poco de feudalismo. Sí, ya estamos ya. Uy, ¿qué hora es? Listo. Listo, Aldair. Oh, ¿qué tal la clase? Me han bulleado. Se han reído de mí.